De los panoramas nos vamos a otra cosa un poquito más compleja. Fíjese, estamos a esta hora con la diputada Erika Ñanco, diputada por nuestra región del Partido Revolución Democrática. ¿Cómo le va, diputada? Qué gusto saludarla a esta hora. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Un gusto, buenas tardes Patricio, buenas tardes a todos quienes nos están mirando y oye, me estaba riendo harto con, con Carlos, pobrecito. Estaba muy nervioso, Carlos, ahí, diputada. Bueno, esto es una verdadera crisis política lo que ha pasado con estos convenios firmados en la región de Antofagasta, en el que se ve involucrada de alguna manera una diputada, compañera suya y militantes del Partido Revolución Democrática, diputada. Sí, definitivamente estamos pasando por una crisis, yo diría una de las más difíciles que nos ha tocado sostener en este periodo y por sobre todo también como Revolución Democrática, como partido ha sido bastante duro, pero sin embargo hemos sido capaces de poder tomar acciones al respecto, de poder salir adelante a pesar de todo lo que se ha cuestionado y todo lo que se ha, todo como lo que se ha visto básicamente. Creo que como partido hemos reaccionado de una manera positiva, entendiendo que no solamente hemos tomado acciones dentro de la militancia, sino también fuera de las instituciones que están a cargo de investigar esta situación y también como bancada tanto Revolución Democrática como bancada Frente Amplio, se han tomado las medidas necesarias para poder seguir adelante con probidad, con transparencia y con los principios que también nos rigen para poder hacer bien un trabajo de lo que la ciudadanía espera de nosotros al menos. ¿Cómo se sale adelante o cómo se supera esta crisis cuando es precisamente Revolución Democrática y lo que se ha dicho de esto son las declaraciones, y se recuerdan todos los días las declaraciones del entonces diputado Giorgio Jackson, ahora ministro, en orden, digamos, a una superioridad moral, pero que hoy día se ve contrastada con la realidad? Por lo tanto, ¿cómo se supera esta crisis? ¿Cómo se sale de aquello, diputada? Primero que todo, mencionar que Revolución Democrática no se inicia como partido en base a la anticorrupción. Los principios de Revolución Democrática, si bien son la anticorrupción, la probidad y la transparencia, no fue eso lo que hace que Revolución Democrática se conforme como partido, sino más bien apuntar hacia un proyecto político colectivo que se levanta por parte de dirigentes estudiantiles para poder llevar las demandas estudiantiles en este caso y otro tipo de demandas, que no es solamente eso, sino también el feminismo, la ecología, el medio ambiente, bueno, entre otros temas que son también importantes para la ciudadanía. El hecho de poder tomar estos principios y hacerlos carne dentro de un partido para poder disputar espacios de poder dentro de la institucionalidad es lo que genera que Revolución Democrática se cree como un partido en base a un sustento, digamos. Ahora, claramente la probidad y la transparencia van de la mano, pero sin embargo, ahora insisto, en Revolución Democrática se han tomado todas las medidas necesarias, tanto con los militantes que fueron encontrados en cuestión como con la diputada, y en este sentido no solamente se han tomado estas acciones desde el partido netamente en sí, sino también nosotros mismos como parlamentarios de la bancada presentamos no solamente oficios a las distintas seremías, en mi caso a nivel regional y al gobernador regional, sino también presentamos un proyecto de ley para poder ser más tajantes con el tema de la corrupción en Chile. Porque en realidad esta es una cuestión que nos hemos ido dando cuenta a medida que han ido sucediendo los días, que no es solamente un caso aislado de Antofagasta, han sucedido distintas situaciones en distintas regiones del país. Y la verdad es que así como nosotros fuimos tajantes en seguir condenando la corrupción en Chile, en seguir tomando acciones para poder seguir adelante con la transparencia y la probidad, también esperamos por parte de los sectores opositores que tanto han dicho y desdicho en estos días que se hagan cargo de aquellos representantes suyos que también están involucrados en estos tipos de casos, porque aquí no solamente suceden casos desde el año 2022 en adelante, sino también desde que cambia la ley desde el año 2019. Entonces, eso también es materia de investigación. En lo personal, en la región de la Araucanía, yo también me encargué de oficiar a la Seremi de Vivienda, al Seremi de Obras Públicas, a la Seremía de Educación, a la Seremi de Deporte, a la Seremi de Desarrollo Social y también a la Seremi de Salud
salud, que son básicamente todas aquellas Ceremis que realizan transferencias directas hacia distintas fundaciones o corporaciones. En ese sentido, también oficié al gobernador de la Araucanía para que pueda entregarnos antecedentes sobre estos vínculos que tiene con fundaciones que ni siquiera son de la región y poder explicar las transferencias por miles de millones de pesos. O sea, esta cuestión es realmente impresionante. Entonces, esos también son parte de las acciones que nosotros estamos tomando, porque, insisto, hay diputados inclusive de nuestra región que han oficiado a las mismas seremías que yo también oficié como parte transversal igual de la transparencia, pero sin embargo se olvidaron de su gobernador y ahora entendemos que hubo una denuncia anónima de parte de un correo electrónico y hace que Fiscalía inicie un procedimiento de investigación por, por un eventual delito. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar, lo que necesitamos desarmar, como entre comillas, y poder verificar qué es lo que sucede, porque esta gran cantidad de recursos que se manejan, que han sido conocidos recientemente en la prensa, en particular por un reportaje publicado por Radio Bio Bio respecto a esta entrega de más de miles de millones de pesos a fundación local que tiene una sede en el sector Reñaca de Viña del Mar. Entonces, ante estos antecedentes es necesario, por supuesto, investigar, ser transparentes con la ciudadanía y si hay un posible delito se tiene que investigar y, por supuesto, tomar las acciones que se merecen. A ver, vamos a ir por parte dentro de todo lo que usted me comenta, diputado, porque hay varios temas en lo que usted plantea. Lo primero, ¿cuál ha sido la respuesta que ha tenido de las Ceremis a las que ofició para obtener esta información? La Ceremi de Educación, Deportes, Desarrollo Social, Obras Públicas, Vivienda y Salud. ¿Hay respuesta ya a esos oficios? Aún no nos entregan las respuestas a estos oficios porque vale decir que fueron ingresados recién el día lunes de esta semana. Entonces estamos a la espera de los antecedentes. Por supuesto, ellos tendrán que recopilar la información, tampoco es algo que sea tan rápido de un día para otro, pero por supuesto estamos a la espera de recabar estos antecedentes hacia toda la Seremía, así como también al gobernador regional, y una vez que tengamos los antecedentes en mano podremos también generar más acciones al respecto para, por supuesto, transparentar todo esto. Y desde el gobierno regional tampoco ha habido respuesta, por lo que dijo sus palabras, de parte del gobernador en términos de responder a ese oficio, ¿no? Exactamente. Por ahora lo único que nos hemos enterado han sido las declaraciones que ha dado el gobernador a través de medios de prensa, pero bueno, nosotros seguiremos investigando, por cierto, y entregaremos los antecedentes que creamos que sean necesarios también a Fiscalía. En los últimos años, diputada, se ha dado una situación que es bastante compleja, que dice relación con el empate. ¿Se busca de parte suya el empate en términos de lo que está sucediendo con Revolución Democrática y lo que eventualmente podría pasar o las platas que se han entregado desde el gobernador regional a fundaciones? No, para nada. En ningún caso nuestra labor es jugar al empate. En todo momento nuestra labor es fiscalizar y también legislar. Esos son los dos labores que cumple un parlamentario en Chile. Dentro de esa labor, el poder fiscalizar a las instituciones públicas es también parte de la responsabilidad que a mí me compete. Por ende, una vez que nosotros oficiamos a las distintas instituciones para que nos entreguen información, esa información tiene que estar, porque esa es la única manera en la cual nosotros podemos ser transparentes con la ciudadanía, con las personas que nos están mirando sus casas, con quienes quieren y necesitan, y por supuesto lo que más exigen de un parlamentario o de una persona pública que se encuentra en política es que sea consecuente con lo que dice y con lo que hace. Entonces, en ese sentido, nuestra labor de fiscalizar tiene que ir acorde en poder fiscalizar a nuestras seremías que entregan los traspasos directos a fundaciones y también, obviamente, al gobernador regional. Y aquí, ojo, acá no quiero poner, se ha abierto como una cuestión muy así en contra de las fundaciones, muy de decir de que todas las fundaciones son ladronas, de que todas las fundaciones están, y la verdad es que no, primero que todo tenemos fundaciones reconocidas que realizan labores importantes, tanto dentro como fuera de la región, así como también, en segundo lugar, existen, esto también es lo que se produce cuando un Estado no es capaz de hacerse cargo de las labores a las cuales está comprometido. Por eso se tienen que tercerizar ciertas labores y se deben contratar o licitar o entregar recursos por parte del Estado hacia el sector privado. Y el problema del sector privado es que nosotros no tenemos la potestad de poder fiscalizar al sector privado. Un parlamentario, por ejemplo, no puede oficiar a una empresa, no puede oficiar a una fundación.
sí puede oficiar a las instituciones públicas. Entonces ahí es donde nos quedamos cojos. ¿Por qué tenemos, cómo aumentamos la probidad, la transparencia dentro de estas mismas instituciones privadas que no tienen ningún tipo de manejo de recursos, no entregan ninguna garantía de cómo se están invirtiendo estas cuestiones, más allá de las boletas y las facturas que puedan devolver? Pero tampoco existe ningún control por parte de nosotros, por ejemplo, como entes fiscalizadores. Así es que se abre también esta necesidad de cómo nosotros podemos tener mayor incidencia en poder fiscalizar estos espacios o de poder fortalecer la institución pública, aumentar la institución pública con personal, que es lo que básicamente hace más falta en el sistema público, y por supuesto con recursos. Entonces, ahí es donde esta cuestión no se trata solamente de ir jugando al empate, porque jugar al empate es como, mira, tú tienes cuánto, nosotros tenemos cuánto. Si hemos de jugar al empate en esto, la verdad es que el Frente Amplio gana, porque los mayores casos de corrupción están dentro de las filas de Chile Vamos. Y eso, ¿para qué voy a repetir caso Penta, caso Sokimich, entre otros? Finalmente, no es un querer jugar al empate. Porque si hemos de jugar al empate, creo que ganaríamos. El problema es que acá necesitamos cada vez fortalecer los sistemas de transparencia, de probidad y, por supuesto, también cómo se nos viene a cuestionar el estado subsidiario en el cual nosotros estamos habitando y que, por supuesto, es lo que permite que existan estas transferencias directas hacia las fundaciones. ¿Está familiarizada con lo que, con la vinculación que tenía esta fundación, la que destapa el problema con el municipio de Temuco? ¿Perdón? ¿Cuál fundación? Bueno, el alcalde hizo una defensa el otro día en términos de la vinculación que tienen con una de las fundaciones cuestionadas, en términos de que efectivamente se materializó el proyecto para el que se habían entregado, digamos, los recursos. ¿Familiarizada en qué sentido? De conocer, digamos, el tema, ¿no? Claro, yo la verdad no desconozco muchas fundaciones que pueden estar, es que hay tantas fundaciones en Chile que realmente uno no puede estar como atento a todo lo que pasa. Yo puedo, no sé, hablar quizás de las más conocidas como el Hogar de Cristo, como Fundación Prodemu, que son fundaciones reconocidas, ¿cierto? Como Techo, por ejemplo, entre otras. Pero en realidad este tipo de cuestiones viene a generar conflicto cuando son fundaciones que, primero, no están como con el giro y con la especialidad que se necesita para los trabajos a los cuales son contratadas, y dos, por supuesto, también saber cómo se están distribuyendo esos recursos. Diputada. Eso yo creo que es lo que genera más conflicto. En el caso de la Fundación Nasor, que es una de las fundaciones que fue por parte del gobernador regional, le entregaron miles de millones de pesos. Esta fundación tiene sede en Reñaca cuando ejerce labores en Padre Las Casas. Entonces, eso es lo que no se explica tanto, como cómo vamos a tener fundaciones de afuera haciendo labores en una comuna cuando no tienen la especialidad necesaria para poder ejercer esas labores y tratándose también de miles de millones de pesos. Diputada, lo cierto es que, coincidirá conmigo, estamos en un nudo gordiano. Es decir, esta es una situación muy compleja de salir y quizá una de las pocas formas que se tenga para salir de esta crisis tiene que ver con la investigación, por cierto, ¿no? Desde el punto de vista judicial, si fuera necesario, a más de lo que puede establecer Contraloría. Pero en términos del futuro, ¿cómo se supera esto? Hay que generar efectivamente una normativa que permita entonces que las fundaciones, al igual que otros, para poder tener platas del Estado, deba entonces concursar, por ejemplo, deba haber mayor fiscalización para estos recursos que se entregan desde el Estado de manera discrecional a las fundaciones. Desde el punto de vista de la gestión parlamentaria, ¿cómo se generan normas entonces para que situaciones como las vividas no se vuelvan a repetir? Exactamente, ahora nuestra labor es justamente generar condiciones para poder tener mayor poder de fiscalización dentro de estas instituciones o también, bueno, fortalecer el sistema público, que igual para mí es una de las opciones que debiésemos trabajar en aquello, porque realmente el sistema público es un sistema que es altamente efectivo en transparencia, digamos. Por eso es que los trámites se demoran tanto, por eso es que existe tanta burocracia, por eso es que es tan lento mucho los procesos que se generan dentro del sistema público, porque hay muy poco personal que trabaje dentro del sistema público para poder ejercer ciertas labores. Y por cierto que todo tipo de recursos que pasa por el sistema público debe ser fiscalizado de alguna forma, pasa por un montón de procedimientos Lo que que pasa es que generan
que esto sea una manera mucho más transparente de cómo se invierten los recursos. Por ende, para mí también va por ese lado, va en no solo fiscalizar a las instituciones privadas como parlamentarios, sino también en poder fortalecer el sistema público. Lo que pasa es que el fortalecimiento del sistema público pasa por miradas contradictorias que están antagónicamente opuestas, digamos, valga la redundancia. Es decir, por un lado, el bloque de Chile Vamos, que es la derecha, dice, mire, no queremos seguir engrosando el Estado, hay que quitar las atribuciones al Estado. Por otro lado, ustedes dicen, mire, hay que achicar el Estado, dice la derecha, desde los republicanos, pasando por el RN, la UDI y otros, ¿no? Por otro lado, usted me dice, mire, tenemos que aumentar la capacidad del Estado. ¿No es más fácil entonces poder generar una orgánica que permita el control sobre estos recursos que como organismos auxiliares del Estado están recibiendo las fundaciones desde su postulación hasta la rendición de esas platas? Por supuesto que sí, de hecho por eso lo mencionaba, nosotros deberíamos también generar condiciones para poder tener mayor poder de fiscalización en estas instituciones, pero a su vez yo al menos sigo siendo partidaria del fortalecimiento de la institución del Estado, porque si bien Republicanos y Chile Vamos siempre ha defendido el sistema privado, aquí es donde realmente nos damos cuenta de las falencias del sistema privado y de poder entregarle tanto poder y de tanta potestad al sistema privado. Acá nos damos cuenta realmente de cómo es que funciona el sistema privado, de cómo no tenemos ningún tipo de poder de fiscalización. Y eso es que claramente se tiene que fortalecer el poder de fiscalización para este sistema y también en paralelo fortalecer el sistema público, que a mi parecer es lo que debiese pasar en un Estado que se hace cargo de las demandas sociales que se necesitan. Y a propósito del poder de fiscalización, ¿no aumentaría, por ejemplo, las capacidades de la Fiscalía que pueda tener acceso al secreto bancario de parte de quienes hoy día son, por ejemplo, dueños, fundadores de estas entidades que reciben platas del Estado? Exactamente. De hecho, también parte de nuestros planteamientos van por el abrir el secreto bancario. De hecho, hace un par de meses atrás votamos aquel proyecto de ley que permitía poder el secreto bancario, pero finalmente fue Chile Vamos quien se opuso. Entonces, la verdad es que hay una contradicción completa en su discurso, porque por un lado atentan contra las fundaciones que ya se dieron cuenta que no, este sistema no funciona así como está de desprotegido para poder fiscalizar. En segundo, no quieren fortalecer el rol del Estado, por ende tampoco quieren hacerse cargo del problema, más no se dan vuelta y no quieren hacerse cargo del problema entregando soluciones. Y en tercer lugar, existe este componente principal que no nos permite tampoco poder ejercer este sistema de fiscalización dentro de este sistema privado y la liberación del secreto bancario, que es también algo con lo que Chile Vamos se ha opuesto de manera pucha, históricamente. Entonces, si no hay nada que ocultar, si queremos fiscalizar, si queremos cumplir con las leyes, si queremos cumplir con que exista una probidad y una transparencia hacia la ciudadanía, entonces debiéramos ponernos a disposición de poder ser parte de la solución y no seguir dando vueltas en el problema. El Frente Amplio ha enfrentado esta situación con altura de miras, ha entregado propuestas concretas tanto dentro del partido como fuera de él, se ha puesto a disposición de la investigación tanto de Contraloría como de Fiscalía y se han entregado todos los antecedentes necesarios para poder ser parte de la investigación y entregar de manera concisa qué es lo que nosotros tenemos en antecedentes. Me encantaría que Chile Vamos y sus parlamentarios pudieran también, de igual forma como el Frente Amplio se hace cargo de esta situación, también hacerse cargo de la misma entregando soluciones y no quedándose en el problema. Hace poco menos de 10 años, el 2015, surge en Chile uno de los escándalos más grandes, más impactantes en términos de platas vinculados, digamos, a la actividad y al financiamiento de la política. El caso Soquimich y el caso caso Penta. También. En términos, digamos, del daño que generó a la actividad política. Pero había, digamos, una transversalidad de políticos involucrados en ambos casos. Lo que genera entonces que se concrete un acuerdo político finalmente que permite, entre otros, el nombramiento del fiscal nacional Jorge Abbott en su minuto para poder bajar de alguna manera la intensidad de ese verdadero vendaval que se venía producto de las platas involucradas de la empresa privada en la política.
Recuerdo esto porque viene mi siguiente pregunta, ¿no? ¿A cuánto estamos, dada también esta transversalidad eventual que pudiera destaparse con la decisión de la Contraloría de ampliar la línea de tiempo de investigación desde el 2021 hasta hoy día? En 2021 gobernaba el presidente Piñera, hoy día gobierna el presidente Boric. Por lo tanto, pudiera generarse una transversalidad, digamos, en responsabilidades, transversalidad política, las responsabilidades de estos manejos de recursos. ¿A cuánto estamos eventualmente de un acuerdo político que impida que la ciudadanía se entere efectivamente e impida que los eventuales responsables sean perseguidos por la justicia? Esperamos realmente que podamos ser capaces de mirar esto con altura de miras, de entender que los casos de corrupción pueden encontrarse en cualquier parte, pero la diferencia está en cómo nosotros los enfrentamos, cómo nos hacemos cargo de la solución, entregando propuestas concretas como el proyecto de ley que presentamos nosotros con el Frente Amplio, que ayuda a la probidad y la transparencia, como también tomando decisiones tanto a la interna de nuestros partidos como hacia afuera y haciéndonos cargo de aquellos que han tomado decisiones, por supuesto, que no van a favor de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Por ende, eso yo creo que es lo que debe continuar. Espero también que dentro del Congreso puedan también los parlamentarios de oposición hacerse cargo de esta solución y que podamos en conjunto impulsar soluciones que sean concretas para poder tener mayor poder de fiscalización, para poder tener mayor poder de apertura, de transparencia y para poder principalmente entregarle a la ciudadanía lo que ellos esperan de nosotros. Diputada, finalmente para ir cerrando la conversación, hechos como los que le comentaba, y usted lo sabe mejor que yo, de Penta, Sokimich y otros, ¿no? Fueron de alguna manera el combustible que permitió el estallido social del 2019. Desgraciadamente seguimos agregando combustible a una hoguera que al parecer pudiera eventualmente encenderse de nuevo. ¿Qué se le plantea desde el mundo político a la ciudadanía, a los votantes que están preocupadas, descontentos, enrabiados con situaciones como esta? Se destapa, por un lado, una causa en Antofagasta, pero eso se ha multiplicado a otros lugares del país. ¿Qué le decimos a la ciudadanía para mantenerla de alguna manera, digamos, tranquila, calmada, pero también confiada en las acciones que desde el mundo de la política se pueden ejercer para evitar o disminuir estos casos? Bueno, primero que todo, yo creo que bueno, no fue solamente caso Penta y Sokimich lo que llevaron al levantamiento popular del Sin duda. 2019, sino un descontento en general de cómo estaban funcionando las cosas en aquel momento en Chile. Y este descontento general, por supuesto, que se extrapola también a la clase política. En ese sentido, cuando hablamos de clase política, entramos todos. Porque ahí nos meten a todos al mismo saco, por supuesto. Una vez que uno entra en la institucionalidad y tiene un rol dentro del mundo político como institucional, por supuesto que llega a formar parte de este espacio. Pero también entiendo yo que al menos sabemos quienes creemos que todavía estos espacios de institucionalidad tienen que seguir abriéndose a la ciudadanía para que se sepa realmente cuál es el trabajo que nosotros podemos hacer dentro de las instituciones y que esto también nos ayuda a fortalecer la democracia por sobre todas las cosas. Hoy día se está hablando, por ejemplo, de disminuir en el Consejo Constituyente, de disminuir los cupos, los escaños para el Congreso, para el Parlamento, qué sé yo, pero yo creo que este tipo de cuestiones le hace peor a la democracia. Mientras nosotros más representantes tengamos de distintos espacios, es mucho más factible poder recoger todas las demandas de todos los territorios. Mientras nosotros más ampliamos estos espacios democráticos, más ayudamos a que la democracia se ejerza de manera correcta, porque así tomamos distintas visiones y no somos todos iguales, básicamente. O sea, mientras la clase política sigan siendo quienes tienen una clase social, digamos, o han pertenecido a una clase social distinta a la que el común de las personas habemos llevado, diría yo, seguiremos teniendo diferencias. Entonces, creo que estos espacios, por sobre todo, tienen que seguir abriéndose a la mayor parte de la ciudadanía, que sean espacios donde podamos tener representantes que velen y crean en que es necesario ser más transparente, más probo, a definir las cuestiones como corresponde, seguir adelante trabajando por lo que la gente quiere de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces,
Para mí sigue siendo también un desafío, por supuesto, estar todos los días trabajando en pos de ello y hacer nexo con quienes también piensan como nosotros. En ese caso, insisto, nuestros compañeros del Frente Amplio se han puesto todos a disposición y han sido todos bastante como asequibles para poder en conjunto tomar definiciones y poder hacernos cargo de esta situación que no nos lleva solamente al Frente Amplio, sino nos damos cuenta que está en todos los espacios. La verdad es que a nosotros nos gustaría poder seguir combatiendo estos temas y hacernos cargo, por supuesto, de los problemas. Diputada, la cambio de tema por 30 segundos porque se nos acabó el tiempo de la entrevista. Solo 30 segundos, yo sé que es difícil, pero una reflexión a propósito de los 50 años de la conmemoración, digamos, de los 50 años del golpe. Renunció Patricio Fernández, que era el asesor, el encargado de alguna manera de la planificación de las actividades con motivo de esta conmemoración, lo que también genera de alguna manera una crisis en el gobierno. Sin embargo, no podemos perder de vista que lo importante finalmente es la conmemoración, independiente de las personas y del dolor que causa y de las heridas que causa en la sociedad chilena este hito, ¿no? ¿Cuál es su reflexión en torno, primero, a lo que pasó con Patricio Fernández y luego en torno también a esta conmemoración de los 50 años del golpe? Bueno, estamos viviendo tiempos bastante difíciles, yo diría, a nivel político, difíciles no solo por estos tipos de casos, sino también porque cada vez que se acerca un septiembre más, yo creo que habemos muchos que nos afecta recordando este episodio de Chile que esperamos que nunca más se vuelva a repetir. Por otro lado, no solamente hay que recordar a los detenidos desaparecidos que estuvieron en estos lamentables sucesos y por tanto me parece positivo que haya dejado su cargo Patricio porque finalmente está hacer apología o más que apología, hacer el negacionismo en Chile es algo que nos ha llevado a tantos dilemas hoy día. Necesitamos sanar heridas, pero ese sanar heridas solo se crea cuando nosotros tenemos memoria y conciencia de lo que sucedió en Chile, de que en Chile hubo una dictadura, una masacre hacia personas solamente por pensar distinto y muchas de ellas tampoco estaban involucradas directamente en pensamientos políticos, pero aún así igual fueron torturados, igual fueron asesinados y ese tipo de cuestiones en nuestro país deben recordarse para que no se vuelva a cometer nunca más. En estos 50 años nosotros tenemos aún sobrevivientes de la dictadura, tenemos aún a compañeras, compañeros, tenemos a gente mapuche inclusive que fue torturada y que al día de hoy sigue pendiente y sigue viva, pero que lamentablemente tienen consecuencias dentro de su vida cotidiana porque hay ciertas cuestiones que las revictimizan y ese tipo de cosas, la verdad es que aún como Estado tenemos una deuda con nuestra gente que ha sobrevivido a la dictadura. Por ende, este tipo de declaraciones que hacen ciertos parlamentarios o personas políticas que pertenecen a Chile Vamos, republicanos, negando lo que sucedió en Chile, hacen mucho daño entendiendo que dentro de este dolor que carga Chile, que es una herida que sigue latente, nos damos cuenta, sigue latente, sobre todo en este periodo, mientras más nos acercamos a septiembre, más nos damos cuenta que esta herida sigue abierta y esa herida nunca será sanada mientras no nos hagamos cargo como Estado de poder reparar a las víctimas y de poder tener leyes que no ayuden al negacionismo. Si no, eso va a seguir siendo una constante herida que se va a ir abriendo y vamos a seguir teniendo más conflictos todavía a la interna. Así es que yo Perfecto. en estos 50 años, la verdad, quiero por sobre todas las cosas mandarle un abrazo muy cariñoso y muy fuerte a todas nuestras víctimas de la dictadura, a todos nuestros sobrevivientes de la dictadura que al día de hoy siguen luchando porque después de la dictadura cada día ha sido un día de lucha para ellos. Y por eso creo que con mayor razón debemos hacernos cargo de esta deuda histórica que tenemos como país y de seguir adelante diciendo que nunca más en Chile se deben volver a violar los derechos humanos, ni mucho menos asesinar ni torturar a nadie por pensar distinto. Diputada Erika Ñanco, Peucayal, Chaltumay. Peucayala Lamien, nos vemos. Chao, que Chao, esté muy bien. chao.